campaña permanente comunicacional. Solo en una de sus cuentas de Facebook gasta como $200,000 mensuales. Una, tiene como 5 en esa plataforma. Multiplica por todas las plataformas, nosotros calculamos que por lo menos gasta $2 millones mensuales en redes sociales, en plataformas, medio digital, ¿no? Más otra clase de comunicación. Para la audiencia que no conoce, Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, ¿no? Es el hijo del hombre más rico del país, magnate bananero, explotador de sus trabajadores, evasor de impuestos. Pero así en la política latinoamericana, compra medios de comunicación, es un accidente histórico, Noboa. Así es la política latinoamericana, decía Rafael Correa. Ojalá cambie. Ina Finogénova, todo tuyo. Vamos con los logros internacionales. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Haciendo historia, representando a mi país. Decían que no, pero aquí estuvimos, haciendo historia. Ecuador presente en una posesión presidencial como nunca antes. Saludos desde DC. Este es el texto que publicó el pasado 20 de enero el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que busca la reelección, acompañado de estas fotografías. ¿Quién podía haber imaginado que una invitación a la toma de posesión de un presidente de Estados Unidos iba a ser motivo de orgullo nacional para un presidente latinoamericano en 2025? Histórico, todo un logro de la política de Daniel Noboa. Lograr que te deje aplaudirle Donald Trump desde la primera fila en su investidura. Una distancia de menos de 10 metros, podía olerle. Demostrable por tus fotos de Instagram elegidas precisamente para eso, para que se vea lo cerquita que has estado del patrón. Eso sí que es gobernar. Orgullo del pueblo ecuatoriano, poder olerle el sobaco a Donald Trump a menos de 10 metros. Impresionante. Impresionante. Técnicamente, Noboa asistió a la ceremonia de asunción de Trump en calidad de presidente de Ecuador, pero no olvidemos sus orígenes. Les contamos una vez más. Daniel Roy Gilchrist Noboa Acin nació en Miami, vivió y estudió en instituciones privadas de Estados Unidos y mantiene estrechos vínculos financieros y familiares con ese país, así que vete tú a saber a qué se refería cuando dijo que estaba ahí representando a su país. Y si analizas el balance de su breve gestión, que está buscando revalidar, no sales de dudas, mano. Seguirás preguntándote a qué país está representando en el cargo del presidente de Ecuador, porque muchas de las cosas que ha hecho o dejó de hacer no parecen tener ningún otro plan detrás que no sea el de congraciarse con Estados Unidos, su país, como sea, a costa de lo que sea, y sin miedo al ridículo, sobre todo. Nuestro compañero Lautaro Rivara definió el actual proceso electoral ecuatoriano como la primera gran batalla regional entre los alineados y los no alineados a Trump, donde Noboa es una suerte de adalid periférico del trumpismo y de los Make America Great Again. Un artículo muy interesante que está publicado en Diario Red, no dejéis de leerlo. Yo, de todas maneras, me reservo el derecho a dudar de si estamos hablando aquí de un adalid del trumpismo con toda su carga ideológica o de un adalid meramente circunstancial, un cipayo de toda la vida obligado desde el 20 de enero a ponerse la gorra roja de los MAGA. De lo que no hay duda es de que para el presidente ecuatoriano los intereses de Estados Unidos están por encima de todo lo demás, independientemente del partido que gobierne el país norteamericano. Sus apenas 14 meses, algo más de 14 meses en realidad, de presidencia haciendo historia, dan bastantes muestras de esta máxima. Vamos a destacar algunos de los momentos más históricos, algunos de sus hitos, ya que nos ponemos, ¿no? Bueno, aunque Manu ya lo mencionó, quiero insistir en una de esas recientes medidas, en uno de los hitos, los aranceles del 27% que le impuso la semana pasada a México. ¿Se puede adelantar a Trump por la derecha? ¿Se puede ser más trumpista que Trump? Noboa lo intentó aquí. El 25% con el que Trump amenazó a México aparentemente le pareció un juego de niños, así que habrá hecho ahí un trabajo mental y lo aumentó al 27%. Mire, don Donald, mire, hágame caso, mis aranceles son más grandes que los suyos, pondré un 27%, y si me lo ordena, un 37%. Pero es que ni para eso sirvió, porque se ve que no se había enterado de las negociaciones que llevaba la administración Trump con el gabinete de Claudia Sheinbaum y anunció sus aranceles todavía más grandes justo en el momento en el que Trump retrocedía con la medida. Es decir, Noboa llegó con retraso hasta para hacer el ridículo. Por cierto, Ecuador representa, como hemos dicho, menos del 1% de todas las exportaciones de México, con lo cual podría haber anunciado unos aranceles del, no sé, 80% sin que en México se dieran por enterados. Lo que sí notarán la subida, los que sí notarán la subida son paradójicamente los propios ecuatorianos, y así lo explicaba Rafael Correa. Este payaso que sube 27% los aranceles de México para obligarlos a firmar un TLC.
¿Saben la risa que ha causado esto acá? ¿Saben la risa? Es como un mosquito que se quiere enfrentar a un águila. ¿Saben la burla? ¿Saben dónde ha quedado el prestigio del país? ¿No? Pero es la megalomanía este muchacho malcriado que quiere superar a Trump. Trump le puso 25% de aranceles a México y a Canadá, le pone 27%. Bueno, si Trump pone aranceles a México, México se va a preocupar. Si Ecuador pone aranceles a México, México se lo va a reír. Primero, la principal exportación de México a Ecuador son las medicinas, te está encareciendo las medicinas. Esas medicinas que ya no hay en los hospitales, te las está encareciendo. Segundo, si toma represalias México, si toma retaliaciones, por ejemplo, no comprarnos camarón, hay que darlo. Ellos tienen camarón de Sinaloa, ¿no? Ellos importan cacao, ellos tienen cacao aquí en México. Que es una estupidez de este muchacho malcriado que cada día está peor y cada día nos causa más daño, y hay gente que aplaude Gente que aplaude su propia desgracia. Muy audaz la medida de Daniel Roy Wilskreis, como diría cualquier columnista del The New York Times. Son tiempos de audacia, ¿verdad? ¿Hay más logros y medidas audaces, además de ser invitado a la toma de posesión de Donald Trump y subir inteligentemente los aranceles a México para que los medicamentos le cuesten más caros a los ecuatorianos? Para todos los gustos y colores, Pablo, hay de todo. A finales de enero se convirtió en uno de los primeros presidentes latinoamericanos en recibir al ex candidato presidencial venezolano Edmundo González, con todos los honores propios de un jefe de Estado en el Palacio Presidencial, banderitas y una puesta en escena como si se tratase de una reunión bilateral de verdad. Al término del encuentro anunció que Ecuador estaba dispuesto a ofrecer su petróleo a socios de Venezuela para frenar el financiamiento a la dictadura de Maduro. Ay, Daniel, pero si esta pantomima ya no la juega ni el presidente de tu país, Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué te pasa con el timing? Es que hay que tener muy mala suerte para anunciar los aranceles a México en el preciso momento en el que Trump cancela los aranceles a México. Es que eres un crack, ¿cómo se nota que te regalaban las calificaciones universitarias? Pero proponer medidas contra la dictadura de Maduro justo cuando Trump manda a su enviado especial, Richard Grenell, a Caracas a negociar con Maduro, ya parece un capítulo de Mr. Bean, querido Dani. ¿Hay asesores en el Palacio de Carondelet? ¿Hay alguien al mando conduciendo ese coche? ¿Hay alguien que le actualiza al presidente ecuatoriano respecto de los vientos de cambio que soplan a su alrededor? Despida a sus asesores, presidente. Llegan un poco tarde. A Novoa le falta empezar a mandar armas a Ucrania, a ver si así Donald Trump le hace casito. Wait, que eso ya lo intentó hacer hace un año, pero se ve que después de anunciarlo se enteró de que Rusia era el tercer socio comercial del país que él preside, Ecuador, así que hubo que recular justo cuando Moscú estaba por anunciar el embargo del plátano ecuatoriano y de las flores. Ahí tuvo que moderar un poco su servicio a los intereses de Estados Unidos, un poquito, pero enseguida tuvo una oportunidad para subsanar la cosa. En octubre de 2024 envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional para permitir el establecimiento de bases militares de otros países en el Ecuador. Algo que se prohibió constitucionalmente en el año 2008 y que se tradujo al año siguiente en el desmantelamiento de la famosa base estadounidense en el puerto de Manta. Como recuerda nuestro compañero Lautaro Rivara en el artículo que ya mencionamos, Noboa sumó al Ecuador a la coalición de gobiernos que promueven la militarización activa de la región desde el primer momento. En enero pasado se reunió con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, para refrendar un nuevo plan de seguridad conjunto. Pues vaya con los planes de seguridad conjuntos con Estados Unidos. Ya estuvieron en México luchando contra el narco en la guerra de Felipe Calderón, ya estuvieron en Colombia con su famoso Plan Colombia, pero esta vez con Noboa y en Ecuador seguramente va a salir algo distinto, ¿no? Esta vez sí le va a salir bien, seguro. Esta vez sí va a salir bien. En aquella ocasión, la jefa del Comando Sur habló de la transferencia a Ecuador de equipos militares y también de la educación militar profesional que Estados Unidos le proporcionaría a las Fuerzas Armadas locales. Sin embargo, las políticas de seguridad, como ya lo dijo Irene, el encadenamiento de los toques de queda, el punitivismo a la altura de Bukele, de momento han traído resultados penosos, pese a todos los vídeos de uniformados que va publicando en sus redes. La cantidad de homicidios en el país sigue batiendo récords. Este mes de enero se convirtió en uno de los más sangrientos desde que se llevan registros, con más de 700 muertos, un promedio de un asesinato por hora. Entre otros logros históricos,
ricos están las tasas de desempleo y de pobreza, toda una sorpresa para un gobierno neoliberal en Latinoamérica, claro que sí, son todos récords. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, en diciembre del 24 la tasa de empleo informal, como os comentamos, llegó al 58%, que es el nivel más alto en 17 años. Y la pobreza está en sus máximos desde la pandemia. Más de 5 millones de ecuatorianos viven con menos de $3 al día. De ellos, más de 2 millones subsisten con menos de $1,7 diarios. Un hito histórico más, y ya voy cerrando. La crisis eléctrica que se viene desarrollando desde el año 2023 y hasta nuestros días, con cortes periódicos de electricidad de hasta 14 horas diarias que afectan a millones de habitantes en todo el país. Un tema del que ya les hemos hablado en otros programas y hoy también, y eso con un gobierno ultracapitalista. Oigan, para que vean lo bien que funciona el mercado cuando se autorregula. Una noticia que se prolonga ya años y sobre la que sin duda habríamos oído hablar un poquitín más si tuviera lugar en cualquier país gobernado por algo que se parezca, aunque sea mínimamente, a la izquierda. Haciendo historia, como nunca antes, ¿verdad? Con todo este panorama, con todos esos récords históricos, Noboa se lanza a la campaña presidencial para que Ecuador lo padezca por un mandato entero y como uno de sus principales logros históricos es básicamente aplaudir a Trump en su toma de posesión e intentar hacer todo lo que hace Estados Unidos, pero tarde y mal, pues ahora en su campaña se aferra a la vieja confiable, la denuncia del correísmo, nunca falla, la pesada herencia, ¿no? Para ello, y con 5 millones de ecuatorianos que viven con menos de $3 diarios, ha contratado todo un troll center que está día y noche publicando fakes sobre la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Nuestro compañero Julián Macías ha rastreado las actividades digitales de ese troll center al servicio de Daniel Roy Gilchrist y reveló que se trata de cuentas turcas creadas entre 2013 y 2014 que publican los mismos textos idénticos, los mismos vídeos falsos, a la misma hora todos ellos, todas intentando vincular a Luisa González con el narcotráfico. Una práctica que, con un origen de las cuentas en distintos países, como la India, ya ha empleado la ultraderecha en otros lugares como Argentina o como España. Así que ni siquiera es muy original esta otra ultraderecha. A saber, el dinero que habrán invertido en comprar decenas de miles de cuentas turcas que trabajan para hundir al adversario político. Después de hundir el país, es lo que les queda hacer. En fin, gracias, Ina.